En 1725 un alemán de nombre Johann Heinrich Schulz logró fijar imágenes utilizando yeso y ácido, y en 1802 el físico inglés Thomas Wedgwood publicó un trabajo titulado Ensayo de un método para copiar cuadros sobre vidrio y para realizar perfiles por la acción de la luz sobre nitrato de plata. Los perfiles a los que se referían eran a las conocidas siluetas. El que estos trabajos no tuvieran mayores repercusiones era un signo de que el momento histórico no había llegado. Unos años después, bajo el dominio de la revolución industrial y de las ideas de progreso, fueron muchos los que tanto en Europa como en otros lugares del mundo se empeñaron en la búsqueda de un procedimiento fotográfico. Los trabajos se desarrollaban generalmente en secreto hasta que pudieran ser presentados a la comunidad científica porque otros podían copiarlo y apropiarse de las enormes ganancias. Los principales problemas que planteaba la fijación de una imagen sobre una placa fue el francés Joseph Niepce. Instaló en 1813 un taller dedicado a la litografía, una técnica inventada poco antes por el checo Aloysius Sennenfelder. A Niepce, su hijo Isidor tuvo la idea de aplicar las proyecciones de la cámara oscura sobre la piedra litográfica para dibujar sobre ella empleando ácido nítrico sobre papel tratado con cloruro de plata. Desarrolló un procedimiento de impresión que reemplazaba la litografía y que él llamó heliografía. Este procedimiento de impresión, usado hasta nuestros días, consiste en dibujar sobre una piedra especial con una tinta grasa. A continuación se baña la piedra en ácido diluido y se fija el dibujo confiriendo al resto de la superficie la propiedad de repeler la tinta grasa. Por consiguiente, solo los trazos del dibujo retienen el entintado. En vez de la pesada piedra litográfica, la heliografía empleaba como base planchas de estaño o de peltre, papel, cristal y otros materiales. Primero se recubría esa capa de betún de Judea disuelto con petróleo o aceite animal. El paso siguiente consistía en aplicar por encima de la placa un grabado impreso sobre un papel translúcido. El conjunto se exponía a la luz por varias horas y como resultado el betún de Judea que se hallaba bajo las partes iluminadas de la placa se endurecía y se tornaba blanco. En cambio se mantenía soluble en los lugares que habían quedado cubiertos por las líneas del dibujo. Este último era removido con aceite de lavanda y aparecía a la vista la imagen. Con la heliografía se podían numerosas copias perfectas legibles. El sistema fue perfeccionado con el uso de placas de cobre plateado que una vez impresionadas eran sometidas a vapores de yodo. Este ennegrecía la plata que hacía que la imagen fuera más nítida. Niepce aplicó el procedimiento ya no para reproducir imágenes impresas, sino para obtener fotografías del natural, que él llamaba puntos de vista. Las realizaba exponiendo las placas en una cámara oscura muy pequeña, dotada de una lente igualmente diminuta. Es una placa de peltre donde se halla grabado una vista tomada desde la ventana de la buhardilla del Graz. Se ven una serie de construcciones iluminadas por el sol por ambos lados, pues al parecer la exposición fue de 8 horas. Se supone que esta imagen fue realizada en 1827. Los experimentos de Niepce llegaron a oídos de Jacques Mande Daguerre. Era famoso por ser el inventor y propietario del diorama. Consistía en una gran instalación escenográfica armada con varios planos recortados que reproducían ambientes como el Valle Sarnen en Suiza, o el interior de la Catedral de Chartres o el Templo de Salomón. Daguerre empleaba una cámara oscura para realizar sus creaciones y, enterado de los trabajos de Niepce, inició una correspondencia en la que el inventor respondió con reticencia. Pero cuando éste comprobó que había gastado su fortuna sin resultados que pudieran darle lustre académico o ganancia comercial, optó por aceptar la propuesta de asociarse con aquel hombre tan hábil para los negocios. El contrato establecía que Niepce aportaba un medio nuevo para fijar las vistas que brinda la naturaleza sin tener que recurrir a un dibujante, y Daguerre un nuevo sistema de cámara oscura, su talento y su industria. Hasta que en 1833 Niepce falleció. Su hijo Isidor heredó su parte de la sociedad comercial, pero solo Daguerre continuó trabajando intensamente, aunque con recursos menos científicos y más empíricos que su predecesor. Trató de mantener el mayor secreto sobre sus logros, pero para 1835 ya habían trascendido algunas noticias. Fue así en 1837 que, al parecer, consiguió desarrollar por completo su invención, a la que llamó daguerrotipo. La denominación la aplicó después de introducir en el contrato que mantenía con Isidor Niepce cláusulas donde se establecía que solo figuraría su nombre en todo lo relacionado con el invento. El daguerrotipo era un positivo único con extraordinaria calidad porque el mercurio se hallaba esparcido en gotas finísimas. Registraba hasta los más ínfimos detalles y eso subyugaba a las personas que se pasaban la placa de mano en mano. El daguerrotipo se realizaba sobre una placa, revestida por una cara con una delgada lámina de plata. Debía pulirse con polvo fino de piedra pómez frotado con un algodón empapado en aceite de oliva y lavarse con ácido nítrico disuelto en agua. El calentamiento de la placa al fuego
Seguidamente, la superficie era expuesta al vapor que se desprende del yodo a temperatura ambiente. El yodo, al combinarse con la plata, formaba una cubierta de yoduro de plata. La placa preparada se aislaba en un cartucho de madera con tapa y se colocaba en el interior de una cámara oscura provista de una lente que se enfocaba hacia el objeto a fotografiar bien iluminado por el sol. Entonces se abría la tapa del cartucho mediante un resorte y se destapaba la lente durante un lapso de 15 a 30 minutos. Entonces el cartucho era cerrado y retirado del interior de la cámara para llevar la placa a un lugar oscuro donde se la colocó en un bastidor que se ubicaba a un 45% sobre un recipiente lleno de mercurio sometido al calor de una lámpara. El vapor desprendido fijaba minúsculas partículas de mercurio sobre la superficie que había sido expuesta a la luz y la imagen se hacía visible. La placa se sumergía primero en agua tibia y después en agua salada para que el yoduro de plátano no impresionado fuera insensible a la luz. Al final se la lavaba con agua destilada y se la dejaba secar a la sombra. Daguerre hizo público su invento aunque no logró ningún resultado comercial. Se contactó con Domingo Francisco Arago para presentarlo en el ambiente científico. Su influencia fue fundamental. En 1839 expuso el invento en la Academia de Ciencias. Luego logró la aprobación de ambas cámaras del Congreso una ley en la cual el Estado francés adquiría los derechos del daguerrotipo para esparcirlo por el mundo. El 19 de agosto de 1839, Arago realizó otra exposición explicando los procedimientos del daguerrotipo. Esa fecha se considera como el nacimiento de la fotografía. Daguerre patentó el invento a Gran Bretaña. A partir de entonces se dedicó a realizar presentaciones públicas, a la fabricación de cámaras y otros materiales fotográficos. Aún así, el daguerrotipo no recibió mejoras. La fotografía revolucionó el mundo a pesar de no ser tan importante desde su creación. Su popularización se logró con la daguerrotipia, procedimiento para fijar imágenes químicamente en planchas de bronce recubiertas con cloruro de plata sensibles a la luz, que requerían una exposición de horas. El daguerrotipo también fue inventado en Francia por el físico y decorador teatral Louis Daguerre en 1839. La fotografía surge en el contexto social de una Francia en la que empezaba a dominar la burguesía. Los burgueses encontraron en la fotografía la mejor forma de autorretratarse. Al principio, solo la alta burguesía usaba la fotografía, pero luego esta pudo ser usada también por la media y baja burguesía. La fotografía fue una revolución tecnológica muy importante. Esta es usada desde su creación y representa lo que el ojo humano ve de una forma que con los avances tecnológicos es cada vez más precisa, llegando a niveles sorprendentes.